¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 41 del podcast de Contextico. Hoy con un tema caducado, yo diría, pero necesario, que es el Evangelio de la Prosperidad. Pero no vamos a hablar así como para contarte nada más qué es, sino queremos hablar de la caída, pero del auge también, ¿sí? Y lo estamos enfocando porque vemos una realidad del Evangelio de la Prosperidad muy notoria, y es lo poco relevante que está siendo. Aún sigue siendo muy fuerte, pero ha perdido relevancia, y queremos platicar un poco de eso y de diferentes connotaciones a nivel iglesia, culturales, que esto ha dejado, o reflexiones que podemos obtener después de este gran boom que tuvo este movimiento, pero también su realidad hoy en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ves, Carlos? No, yo creo que el tiempo pasa súper rápido y estamos en plena mitad del 2025 y no es lo mismo que hace 10 años. La temática no es la misma que hace 10 años. Hace 10 años todo en redes sociales, todo el contenido cristiano bíblico estaba enfocado en atacar el Evangelio de la Prosperidad y en tratar de hacer como un contraataque contra este Evangelio y tratar de enseñar qué era el verdadero Evangelio. De hecho, todas las conferencias se centraban en eso. Creo yo que es la principal razón por la que muchos ministerios surgieron, ministerios que hoy en día son activos y son conocidos por todos. Y de alguna forma me atrevo a decir que, no sé si lo ves de igual manera, pero todo ese movimiento el movimiento carismático, que va de la mano un poco del movimiento del Evangelio de la Prosperidad, es lo que hace que surja el movimiento bíblico y el movimiento reformado. Es también quizás lo que incluso a nosotros nos lleva al principio a empezar este canal, y a muchos otros creadores de contenido. Pero hoy en día ya no es lo mismo, ya no es la misma situación con el Evangelio de la Prosperidad. Y queríamos como platicar un poquito, analizar un poquito de cómo surgió, cómo de alguna manera cayó, o de alguna manera perdió su fuerza y su auge este movimiento. Y también lo que queremos reflexionar mucho es cuáles son quizás algunos daños colaterales que ha dejado ese movimiento a la iglesia hoy, a la teología, a incluso las iglesias bíblicas, porque creo que, y lo hemos platicado tú y yo, vemos que hay una pequeña falla en cómo abordamos y cómo atacamos el Evangelio de la Prosperidad, trayendo otro evangelio que podría decir que es igual de peligroso o que igual puede rayar en lo errado y en lo falso, que es como presentar como la contracara del Evangelio de la Prosperidad, un evangelio de la pobreza o un evangelio de la miseria. Entonces, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Quizás alguien pueda llegar a este episodio sin entender muy bien qué es esto del Evangelio de la Prosperidad y qué es lo que pasó con este movimiento, que es un movimiento medio moribundo hoy en día. Entonces, no sé si quieres platicar un poquito, no sé, ¿qué recuerdas de aquellos años? Sí, sí. Yo creo que decir que si tú sigues en el rollo de Evangelio de la Prosperidad, eres un hereje desactualizado, sí, yo diría eso, ¿no? Pero bueno, básicamente era la asociación de la salud, riqueza y el éxito personal como un resultado de diversas formas de conectar con Dios, ¿no? La famosa palabra de fe. De hecho, el movimiento palabra de fe era antes y conectó mucho con lo del éxito personal, pero este tema de declarar con fe, que era relacionado con la confesión positiva, onda media oriental también, y obviamente el dar, el pactar con Dios, era una forma de obtener beneficios. Resumiéndolo, los beneficios en la cruz tenían un énfasis muy fuerte
estos predicadores en que los beneficios de la cruz tenían que ver con el éxito personal y la prosperidad material, pero que para eso nosotros teníamos que dar ciertas cosas, en especial todo se resumía a una transacción financiera. Entonces, muchos movimientos crearon estas formas de obtener recursos, grandes campañas para pedir dinero, gente que daba todo su dinero, predicadores que se hacían millonarios y que ofrecían sanidades, ofrecían bendiciones, mucha gente que fue estafada, ultrajada, se aprovecharon de la necesidad. O sea, fue devastador, quiero decirlo. 80s, 90s fue muy fuerte, 2000 llegó a un nivel así loquísimo, y la década pasada, 2010, 2020, todavía estaba fuerte, ya metido con temas igual, por supuesto, de neopentecostalismo, la iglesia carismática. Hubieron muchas cosas. John MacArthur, en respuesta a eso, crea la conferencia Fuego Extraño, que era más orientada al neopentecostalismo, a los dones. Pero bueno, digamos que es el pic o el punto climático de este movimiento, que son muchas cosas: mega iglesias, confesión positiva, prosperidad, los carismáticos o las carismas, o todas estas zonas del Espíritu Santo, no sé, Benny Hinn, Kenneth Copeland, y obviamente Latinoamérica, Guillermo Maldonado, Cash Luna. Wow, o sea, ahorita que lo estoy platicando, digo, uff, o sea, si Justo González viviera 100 años más y escribiera una actualización de su libro de Historia de la Iglesia, tendría que mencionar todo eso, porque sí fue algo muy, muy relevante en la Iglesia cristiana. Sí, yo creo que sí, yo creo que fue un movimiento que quedará en la historia, y creo que también quedará en la historia el movimiento reaccionario a ese movimiento carismático y de Evangelio de la Prosperidad. Creo que en Latinoamérica sigue siendo más fuerte, porque la realidad es que la mayoría de iglesias evangélicas que surgieron en Latinoamérica fueron el resultado de estos movimientos carismáticos y pentecostales. Digo, ministerios como Enlace. O sea, ¿qué sería del evangelicalismo en Latinoamérica sin Enlace, para bien o para mal? O sea, yo aquí no estoy queriendo meterme a juzgar, aunque claro que puedo tener mi punto de vista al respecto, pero son los años en los que, los 2000, del 2000 al 2010, en los que cualquiera que, si tú creciste en Latinoamérica y creciste en un ambiente cristiano, sabes que era Enlace, que era un canal cristiano. No sé si todavía existirá. No sé, pero era un canal cristiano y donde literalmente, o sea, recuerdo que habían comerciales donde se invitaba a que se pactara, que enviaras tus ofrendas, y con eso hacías un pacto con Dios. Entonces, estos movimientos se expandieron. Nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones, y gente que nos conoce y ve este podcast pues sabe de dónde somos, pero somos de Tabasco, un estado del sureste de México, que es un estado con más o menos el 30% de evangélicos, pero la gran mayoría de estas iglesias son iglesias pentecostales o carismáticas más bien. Y en Tabasco en esos años estaba lleno los movimientos de los encuentros. No sé si recuerdas, no sé si todavía existan o hagan los dichosos encuentros. Y esos eran esos eventillos que estaban llenos de como manifestaciones espectaculares, según no del gente, todas esas cosas, y todo estaba como entrelazado y mezclado. Entonces, lo que surge cuando surgen las redes sociales y empieza a llegar, o sea, lo que pasa igual que aquí en Latinoamérica siempre vamos como 10 años desfasados de lo que está pasando en Estados Unidos. Tú mencionaste ahorita la década de los 80s, 90s. Eso era súper fuerte en Estados Unidos en los 80s, 90s. Acá, yo voy a decir que en los 2000, en la década del 2000 al 2010, es cuando cobra fuerza ese movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Tiene que ver mucho con la televisión también. Pero igual como el movimiento reaccionario, o sea, lo que ya estaba pasando 10 años antes con ministerios con John Piper, John MacArthur, que realmente son ministerios que ya eran populares en Estados Unidos desde antes,
pero cuando llega, YouTube cobra fuerza y Facebook cobra fuerza por ahí del 2010, entre el 2010 al 2012, digo, estoy aventando números nada más así, no sé muy bien. Pero entonces empezamos a encontrar estos ministerios que empiezan a traducir los mensajes o las predicaciones. Y bueno, John MacArthur tenía, gracias a vosotros ya que lo hacían también en español, pero yo recuerdo teniendo un iPod y escuchaba en el iPod gracias a vosotros por ahí del 2010 con Henry Tolopilo. Y es este tipo de ministerios que empiezan a hacer contenido digital accesible a las masas es lo que hace que gente en Latinoamérica comience a despertar y se levanten estos líderes o estos movimientos que empiezan a llamar a un regreso a la Biblia y a cuestionar este movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Y dentro de mi punto de vista, o como yo percibo las cosas, creo que el ataque o el contraataque tuvo éxito. Creo que hoy en día la fuerza que ha perdido estos movimientos carismáticos o movimientos del Evangelio de la Prosperidad, que incluso líderes dentro del movimiento del Evangelio de la Prosperidad han abandonado su discurso, es primero por la respuesta de la iglesia, voy a decir, fiel a la Escritura. Esa respuesta que tienen de regresar a la Biblia hace que pierda fuerza. Y como estos ministerios se basan mayormente en el resultado, en el éxito y mucho en la ofrenda, pues al final de cuentas, si pierden popularidad y si pierden fuerza, terminan abandonando eso. Yo no sé muy bien, no estoy muy al tanto del tema y no me pongo a investigar tampoco. Es algo que abandoné hace mucho, esa idea de estar buscando ahí herejes y todo eso. No sé, pero tengo entendido que Cash Luna ha cambiado mucho su discurso en los últimos años. Sí, no sé si sabes algo de... O sea, si es bueno y lo es, haciendo lo suyo, tendría que haber cambiado. Hay otros que no cambiaron y se fueron diluyendo, pero yo creo que yo el que he escuchado es a su hijo. No estoy diciendo que no los conozco, ni para un lado ni para el otro. Yo sí escuché a Cash Luna en vivo, en contra de mi voluntad, y fue una experiencia tremenda porque vi lo bueno que era enseñando y también vi lo bueno que era pidiendo dinero de una manera asombrosa, asombrosa, pero pues ya las nuevas generaciones, su hijo, esta raza, pues probablemente ya estén más bien en otras dinámicas, en las dinámicas más actuales, que tienen que ver con lo emocional, todo este evangelio de la salud mental que está muy de moda, todo el tema empresarial, el tema de éxito y por supuesto lo que no va a pasar de moda nunca, que es de manifestaciones del Espíritu Santo. Ya no de una manera que no sea buena para el marketing, pero sí de una manera que sea atractiva para aquellos que quieren experimentar sensaciones, ¿no? Y eso sigue muy de moda, pero fíjate, para que tengamos una idea de los tiempos, porque yo creo que el auge fue este tipo de cosas que son como la tormenta perfecta, como televisión, material, y también la caída fue la tormenta perfecta. El libro de Avergonzados del Evangelio de John MacArthur fue de los primeros libros que quizás tuvimos de John, que es una de las grandes influencias de nuestras vidas a nivel teológico y creo que de Latinoamérica probablemente la influencia más importante de sana doctrina que existió jamás en Latinoamérica. Pero Avergonzados del Evangelio se publica en el 93. Imagínate, en el 93 wow. John MacArthur ya estaba escribiendo un libro en contra de más que nada como el movimiento de megaiglesias, de todo este rollo. Creo que a principios de la década de los 2010, 2014 es que escribe Fuego Extraño, imagínate, que ya era como una respuesta más radical en contra del tema de ya sabes, cesacionismo, de continuismo, que no estamos de acuerdo, bueno, yo no soy cesacionista, pero bueno, todo eso era como una respuesta de él al boom. Él escribe este libro, ¿A quién pertenece el dinero? Bueno, toda su guerra del señorío de Jesucristo también, o sea, todas estas cosas ya habían ocurrido en los 90s.
Y en los 90 acá lo que estaba pasando es que Marcos Witt estaba bailando la canción de Venció en el 90 y pico. O sea, así estamos y era otro rollo. Y fue en los 2000 que llega para nosotros todo el tema de Evangelio de la Prosperidad, que se vuelve fuerte. Y creo que el auge tiene que ver con enlace, televisión, pero también creo que la caída tiene que ver con que a través del Internet hubo exposición de estos ministerios, es decir, hubo luz, cosas que pasaban localmente en las iglesias porque ya habían todos estos temas, pero todo era como muy local, pero ya luego se empezaron a difundir temas virales y se volvió a viralizar y la sociedad lo condenó y se volvió como vergonzoso o cringe ser parte de una iglesia donde hacían como animales, donde ladraban, donde vomitaban, donde se tiraban al piso. Se volvió cringe a raíz del internet, de YouTube, todo eso. Obviamente también creció y a la vez creció tanto la mala fama que le crean a las iglesias, se le crea un desprestigio terrible hacia las iglesias en Latinoamérica. Ese desprestigio ya existía en Estados Unidos. La mala fama hacia los pastores, que empiezan a tildar a los pastores como rateros, ¿sí? Por todo el abuso que hubo. Y bueno, y viene luego el movimiento, ¿cómo se llama? Young, y el de los calvinistas, rebeldes, jóvenes y no sé qué. Viene la guerra, calvinismo, doctrinas de la gracia, Paul Washer, o sea, casi podríamos hacer efemérides y cosas así. Ilbiones. Podemos escribir un libro, Sí, estuvimos ahí en la historia del cristianismo latinoamericano. Estuvimos en la tormenta, Miguel Núñez, el asunto es que han pasado 2 décadas. Sí. O sea, en 2 décadas pasa muchísimo. Y hoy en día estamos preguntándonos más bien nosotros, es como, ¿qué pasó? ¿Qué nos dejó? Y de aquí cómo le damos hacia adelante. Otra cosa que yo quería mencionar es que parte de la caída o de la pérdida del auge de este evangelio de la prosperidad es la decepción. Ajá. Porque sí. Profecías incumplidas, promesas incumplidas, gente sigue en bancarrota, en deudas, gente en pobreza, arruinada. Gente arruinada, o sea, gente dañada por iglesias. Entonces eso va corriendo la voz y gente que huye de estas iglesias y empieza a buscar iglesias bíblicas. Esto es un fenómeno que se dio en toda Latinoamérica, impresionante, de gente huyendo de iglesias que estaban quitándole el dinero a la gente, buscando sana doctrina, simplemente. Entonces, eso conectado con todo lo demás, o sea, es como, sí, inevitablemente, tarde o temprano, iba a caer y seguirá cayendo, porque si aún quedan por ahí vestigios de esto, pues obviamente siempre hay movimientos que surgen que son mentira y que siempre van a estar. Sí. O sea, van a continuar, pero ese momento de éxito o de auge, yo creo que difícilmente lo volveremos a ver, porque creo que la iglesia, y voy a hablar como de la verdadera iglesia de Cristo, no estoy hablando de una denominación específica para nada, solo estoy hablando como de la iglesia verdadera. Cuando pasa algo así, termina saliendo más fortalecida. Uh-huh. Y eso sí ha sido a través de toda la historia. Cuando surge, cuando parecía que no había escapatoria con el catolicismo, surge la Reforma. Cuando parecía que la teología liberal iba a destruir por completo la teología, o si la teología centrada en la escritura, surge una erudición bíblica más sólida. Entonces, creo que lo mismo está pasando y estamos viviendo o experimentando eso, que estos movimientos en realidad son permitidos por Dios para traernos a la luz y fortalecer a la iglesia en algunos temas, como el tema del evangelio, porque creo que a raíz de este evangelio en el que si tú aceptas a Cristo, todos tus problemas se resuelven y si tú das tu vida y ofrendas todo lo que tienes, Dios te lo va a duplicar. La gente
empezó a preguntarse qué es el evangelio. O sea, ¿cuál es la esencia del evangelio? Y eso trae la respuesta inmediata de regresar al evangelio verdadero, y es lo que también conduce a muchos a buscar las doctrinas de la gracia en el calvinismo, porque empiezan a ver que era una respuesta bíblica sólida a la explicación de qué es lo que pasaba en el evangelio. Entonces, es súper interesante todo lo que ha pasado hecho, ahora, a través de estas décadas. Y no estamos diciendo que fue bueno, porque las secuelas son devastadoras. Familias se perdieron, gente odia las iglesias. Muy parecido, quizás no al nivel, obviamente nunca estamos lejos de ese nivel, de lo que ocurrió en Europa, con todo el daño que hizo la Iglesia Católica y cómo la gente sistemáticamente odia la institución de la Iglesia. Pero sí hay un daño a nivel cultural de gente que odia, que pone de pretexto a esta gente, ¿no? Pero yo veo que mucha de esta gente que salió de ahí tiene una pésima teología de la mayordomía bíblica, de las ofrendas, pésima teología del sufrimiento. Creo que ese es uno de los daños más tremendos. No se sabe sufrir como cristiano, pésima teología eclesiástica del gobierno, una pésima y horrible relación con lo que es la autoridad eclesiástica, con estructura. O sea, hay un daño tremendo, brutal, pero Dios siempre gana. Esa es la verdad. Dios siempre gana, y lo que sí estamos seguros es de que al final Dios se encargó y se encarga siempre de acomodar de nuevo todo. O sea, siempre va a haber herejes, siempre va a haber iglesias enfermas, pero te puedo decir que incluso muchas iglesias, bueno, hay iglesias de este tipo que fueron reformadas totalmente, lo cual es impresionante, pero hay iglesias que yo no diría que son iglesias sanas, pero sí diría que son menos enfermas. Yo he escuchado ahí en contenido de redes sociales, contenido de las iglesias que aquí donde yo vivo eran iglesias de la prosperidad, falsísimas, heréticas. Las he escuchado como reels y así contenido, y digo, no manches, eso que está diciendo es bíblico. O sea, se predica más Biblia, gente se tuvo que preparar más, incluso los ministerios piratones estos que en su momento eran de prosperidad se volvieron como más bíblicos. O sea, mucha gente de este movimiento carismático volteó a ver a lo mejor quizás a los más Luis Giglio, John Piper, estos más relevantes de todo ese movimiento. O sea, sí hubo un efecto de doctrina sana en todo esto, y obviamente el movimiento, el que se conoce como movimiento reformado, ¿no? Eso fue brutal. Te puedo decir que incluso muchos consideran que lo que les trae a mi iglesia, la iglesia donde yo soy pastor, que plantamos hace 11 años en la capital del estado donde vivo, pues era mucho eso. Cuando llegó era como gente que venía de esos lugares como huyendo, y obviamente al final resultó que no solamente se necesitaba salir de esas iglesias, sino que había un impacto teológico muy fuerte que dejó ese movimiento. Y creo que de eso podemos platicar un poco, de que no nada más fue como ya pasó de moda, ya no salimos, sino que creo que todavía hay como las secuelas, todavía sigue el virus un poco para un lado o para el otro. Ahora, algunos pueden decir, oye, ¿en qué burbuja viven? Ustedes viven en un mundo perfecto, porque todavía en comunidades, estoy seguro que en comunidades rurales y todo eso, siguen habiendo esta gente transando, haciendo campañas, y estoy seguro que deben haber iglesias muy poderosas en todo el mundo, aún con el evangelio de la prosperidad, no lo dudo. Pero la realidad es que ya no es tendencia. De hecho, yo apenas vi un reel de ahora que se hizo viral el reel ese que hicimos en Instagram, y vi a alguien que nos empezó a seguir que decía pastor no sé qué, y veo su contenido porque era tienes como varios seguidorcillos, unos cuantos, hay miles de seguidores, y resulta que es, o sea, todo su mensaje sigue siendo todo el mismo asunto del evangelio de la prosperidad. Se me hizo chistoso que nos estuviera siguiendo. Chance iba este video. Sí.
o sea, lo que quiero decir es que siguen existiendo. Todavía Claro, hay. debe seguir fuerte, pero la realidad es que ya no es tendencia. O sea, No, la tendencia ahorita es otro tema, que quizás luego hablemos, de estas iglesias de tendencia ahorita, las iglesias más estilo Hillsong y todo eso. sí. Pero bueno, creo que es menos grave que lo que pasaba hace 10, 15, 20 años. Y pero lo que tú dices es cierto. Creo que hay un daño colateral que deja este movimiento del Evangelio de la Prosperidad, y mucho tiene que ver también por la respuesta, porque pasa siempre en los movimientos que llegan, que surgen en la iglesia, y la respuesta siempre va a haber esos extremos y esos, sí, como el contraataque, muchas veces siempre va a terminar llevando a otros a un extremo. Siempre vamos a poner de ejemplo a los anabaptistas y a todo este movimiento del post-reforma que los llevó incluso a guerras y cosas así. Gracias a Dios no estamos en eso, pero creo yo que han habido, por consecuencia de todo este movimiento y la respuesta bíblica, nos ha dejado una falta de una correcta teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, del evangelio de la prosperidad quisimos pasar al evangelio de la miseria o al evangelio de la pobreza, en el cual prácticamente el mensaje fue, obviamente estoy parafraseando, no voy a decir que eso era exactamente lo que decían los pastores que se oponían al evangelio de prosperidad, pero prácticamente estaban tratando de vender un evangelio en el que tienes que ser pobre para ser cristiano, o que la evidencia de ser cristiano es que seas pobre. Sí. Y claro que no lo sé porque no soy experto, no hicimos ninguna encuesta para este episodio ni nada, pero muy probablemente esa es la razón también por la que muchas iglesias en Latinoamérica terminan abrazando este otro evangelio que tiende hacia la pobreza, porque se identifican con ese evangelio. Sí. Porque no nos vamos a engañar. Mucho del contexto latinoamericano es un contexto donde todavía hay mucha pobreza, donde todavía hay mucha falta de recursos, y donde los niveles de educación son más bajos, las oportunidades de trabajo son más bajas. Hay una situación social que entendemos y que queremos ser empáticos con eso, pero aquí estamos tratando de ir a la escritura y decir qué es lo que realmente enseña la Biblia sobre la prosperidad. Enseña que como hijos de Dios o como pueblo de Dios tenemos que ser ricos o tenemos que ser pobres, o ninguna de las dos cosas. Nadie durante estos años, otra vez, siempre aquí generalizamos, sí, ¿no? A ver, pero nadie se puso a hacer esta pregunta porque lo único que queríamos era atacar el evangelio de la prosperidad. Entonces, uno de mis videos favoritos en aquellos años era el video de Sufrirás de John Piper. De hecho, yo me hice fan de John Piper por ese video. O sea, yo empecé a leer todos los libros de John Piper por ese video de Sufrirás. No sé si lo recuerdas. John Piper está... fue el mejor video de esa era, para mí. Siempre. Sí. Pero era un extracto de 5 minutos de diferentes porciones de un sermón de John Piper en Passion, que estaba chido, que hablaba para una audiencia específica, en una época específica. Estaba hablándole a jóvenes americanos en un contexto, créeme, muy, muy diferente al que vivimos en Latinoamérica. Pero como estaba siendo traducido y estaba corriendo por todo YouTube a miles y miles de personas, es fácil sacarlo de contexto. Y es fácil terminar convirtiendo el evangelio en una idea también equivocada. Cuando, entiendo porque yo he leído, créeme, no hay de nadie he leído más libros que de John Piper. Y casi he querido hacerme una tesis de la teología de John Piper. Y entiendo su teología y comparto casi todo de su teología.
pero sé que también cuando no entiendes el todo de la teología de alguien, es muy fácil irte a un extremo y llevarlo sacarlo del contexto y llevarlo a un extremo que ya deja de ser sano. Y creo que eso es lo que ha pasado con esa respuesta equivocada que hemos dado al Evangelio de la Prosperidad. Claro, no sé qué piensas de y creo esto. que, o sea, hay que entender algo. Nosotros, lo que pasa es que nuestro contenido de sana doctrina fue generado por, por ministerios americanos en gran parte, ¿no? Yo recuerdo el escándalo de cuando John Piper dice que necesitábamos evangelizar a Latinoamérica y fue un escándalo y todos nos enloquecimos. Ahora, y también, de nuevo, aclaramos, nosotros aquí venimos a hablar desde nuestra perspectiva, no somos Grupo Barna, o sea, no tenemos el Grupo Barna de Latinoamérica, que tenemos estadísticas y sabemos todo de cómo funciona el universo, pero sí podemos decir algo. No es lo mismo ir a una universidad que pagan miles y miles y miles de dólares, puros niños ricos, acostumbrados a un evangelio de la prosperidad, un evangelio del éxito, y John Piper tiene que dar un mensaje así. Pasó con Radical. No digo que no se pueda adecuar a Latinoamérica, pero estamos hablando, por ejemplo, un misionero americano, y no estoy en contra de eso, puede manejar miles y miles de dólares y vivir una vida de rey y las iglesias pueden gastar millones de dólares en nada. Entonces, obviamente alguien tenía que hablar de ese tema que era tan grave. ¿Y cómo se llama el morenito? Sí. El morenito Francis Chan. O sea, Francis Chan se le bota la canica, pero igual en respuesta a eso. Y no estamos criticando. Radical es un libro que impactó a nuestra generación. Loco Amor de Francis Chan es otro librazo que impactó. Que aunque no era escrito inicialmente para nuestro contexto, pues quieras o no, es un mensaje que está muy fundamentado en la escritura. Y pues obviamente termina impactándote, pero aquí estamos queriendo reflexionar en errores que cometimos, yo creo, todos al pensar que, no sé, por ejemplo, Paul Washer cuando hablaba, parecía que este cuate que hablaba de los misioneros en Perú y tú te sentías mal por comerte un helado, ¿sabes? En una plaza con clima, porque pensabas, ¿y qué generó eso después? Que luego nos vinimos a enterar que John MacArthur vivía probablemente en una mansión, que John Piper probablemente tenía una casa de playa, que Paul Washer jugaba golf y... No, de John Piper no creo. O sea, y nos enteramos de que estos cuates tenían una vida mejor que la de nosotros y nos enojamos y pensamos, oye, entonces, ¿por qué? Sí. Y en México a un pastor rico o a una familia adinerada se les empezó a menospreciar porque no podíamos soportar la idea de la riqueza. Es que hay un tema, bueno, es que esto se une con tantas cosas, se une con un tema social. Se une con un tema social en México fuerte, que es muy, muy fuerte, muy fuerte. No nos queremos meter porque nos vamos a desviar de eso, pero en México tenemos una tendencia natural, y creo que nos pasa también en otros países latinoamericanos, a exaltar la pobreza y a atacar la riqueza. Por eso digo que no sé si tiene mucho que ver también esa respuesta negativa en contra del Evangelio de la Prosperidad, del que muchos se abrazaron, tenía que ver también con temas sociológicos que traíamos ya de un trasfondo latinoamericano y que se adaptó muy bien a decir, mira, soy pobre y está bien, claro, y que mueran los ricos. Claro. Y abajo el capitalismo, sí, y arriba el comunismo. Sí, y la iglesia tiene que dar de comer a todos, y la iglesia no debería, y un pastor no debe tener carro porque debería compartir. Eso es socialismo disfrazado de religión, o sea, y socialismo frustrado, como casi siempre es el socialismo, de traumados, la verdad. Pero muchos de esos es porque estamos tan resentidos muchas veces que vienen y nos ofrecen el sueño americano, ahora el sueño religioso de ser ricos, fracasamos y entonces la respuesta fue enojo
¿Y qué pasó? La gente dejó de obedecer el mandato de la ofrenda en las iglesias. O sea, pensamos que eso es como algo que hacen algunos y está bien, pero hay muchos cristianos de años que no dan. O sea, literal no dan. El clásico, ¿no? O sea, leyeron que John MacArthur no apoya el diezmo. Y entonces ya nuestra iglesia no da diezmo. Y entonces la economía de las iglesias se viene a pique. Acá no estamos aquí diciendo, o sea, no queremos posicionarnos ahorita en algo sobre esto, porque se va a ir el tema. Pero nos referimos a esto, o sea, ese consecuencia que hay. Y lo que dices es muy cierto. Eso es uno de los daños colaterales, es cómo restó a la generosidad de los cristianos, cuando es una de las bases del carácter cristiano, es la generosidad. O sea, es uno de las mejores virtudes de Dios. Dios es un dador, y una de las cosas que más nos modela la Biblia desde el inicio, tú ves Caín y Abel, hay un problema precisamente por ofrenda, por un sacrificio a Dios, y todo el discurso narrativo de la escritura tiene que ver con Dios dando, pero el pueblo dando. De Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Entonces, personas son bendecidas para bendecir a otros, y eso se uno de mis salmos favoritos, Salmo 67, es un salmo que habla literalmente de pedirle bendición material a Dios para poder bendecir a las naciones. Era el cántico de Israel pidiéndole bendición material, porque él se volvió clásico, ¿no? No, Dios te bendice, pero espiritualmente, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando decíamos, felicitamos a alguien y usamos el de gallo, ¿no? Que Dios prospere, pero como prospera tu alma. Pero nosotros teníamos miedo de hablar de prosperidad. Para no sonar como los del Evangelio de la Prosperidad. Pero si tú lees Salmo 67, y te lo dejo de tarea, lees Salmo 67, vas a ver ahí, en el juego de paralelismos que hace, que está hablando de Israel pidiéndole a Dios que bendiga la tierra para que a través de eso la promesa de Abraham de bendecir a todas las naciones se cumpla. Y al final de cuentas es así. Sin los recursos económicos, la iglesia no puede hacer su tarea. No puede hacer su tarea. Pero si nosotros no tenemos una correcta teología de la prosperidad, que eso incluye teología de mayordomía bíblica, de generosidad, del trabajo, y de incluso el crecimiento económico. O sea, yo sé que quizás nos lluevan comentarios aquí, no lo sé, pero qué poco se habla de la importancia de crecer económicamente como creyentes, como cristianos. Sí. Ahora, lo contrario a crecer económicamente es una palabra muy fuerte, es la mediocridad financiera. ¿Qué quiere decir? Quiero aclarar, no todos van a tener dinero. No todos van a ser ricos, pero también quiero aclarar esto. Mucha gente no crece económicamente no porque Dios no quiera, sino por pecados. ¿Pero pecados en qué sentido? Pecados de mayordomía bíblica, pecados de mala administración. Yo me he metido en muchos problemas y yo he dicho, no manches, ¿cómo me ha bendecido el Señor? Y podría estar en un lugar hoy donde no estoy, pero ha sido no porque Dios no quiera, ha sido porque yo no he querido. Tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con tu generosidad y tenemos que crecer. Ahora, dijo Jesús que siempre deberíamos de tener a los pobres entre nosotros. Por algo la iglesia necesita ser una iglesia generosa precisamente para que los pobres no sufran, ¿sí? Y por eso necesitamos trabajar duro y tener lo suficiente para nosotros y lo suficiente para darles a aquellos a los que el sistema o las circunstancias o viudas que no pueden trabajar, ancianos, huérfanos, tengan todo lo necesario para dar a gente en situación de calle. Para todo eso la iglesia debería tener abundancia. Y entonces cuando alguien dice, no, yo estoy bien porque lo que Dios quiere nada más es mi vida espiritual. No, mijo, lo que Dios quiere es usarte para la extensión de su reino. Y a veces eso cuesta dinero.
No siempre, gracias a Dios, pero a veces y muchas veces poder extender el reino, poder dar alimento a otros, poder ir a un lugar, manejar para ir a evangelizar, nos cuesta dinero. Y Dios quiere darnos eso. Eso es lo que la Biblia llama como la semilla para sembrar. Y obviamente, imagínate, ¿has visto el meme ese del padrino de qué le hicieron a mi muchacho? Mira qué le hicieron a mi muchacho. Yo a veces, yo ese meme lo veo así como, mira qué le hicieron a ese texto de Pablo donde habla de la semilla y de sembrar. Porque era el texto que los rateros de la prosperidad usaban para robarle a la gente. Pero es uno de los textos más poderosos de cómo funciona la economía del reino, que Dios da semilla al que siembra. Y eso da abundantes acciones de gracias. Y ese texto casi se prohibió en las iglesias durante 10 años, ¿sabes? Y mucha gente hoy no solo no vive en obediencia a eso, pero te voy a decir eso. Mucha gente hoy está bajo el impacto espiritual de no vivir en obediencia y en un corazón generoso. Porque también Dios bendice a las personas generosas. Y mucha gente hoy está económicamente mal, no por otros temas, sino por el simple hecho de que su teología de la ética laboral, de la generosidad, está mal. Y eso tiene que ver con formación. Y eso sí es un daño tremendo porque repercute y es una bola de nieve, ¿sabes? Y creo que los maestros, predicadores, pastores, necesitamos incomodar a las personas. Va a haber el que no quiera, pero necesitamos volver a las bases porque esto nunca fue un problema en la iglesia, de verdad. Se volvió un problema en los últimos 30, 40 años. Sí. Es interesante lo que mencionabas de este pasaje de Pablo, porque creo que eso ha pasado con muchos pasajes que prácticamente se volvieron como prohibidos o no hay que mejor hablar de eso para que la gente no lo malinterprete y crea que estamos aquí hablando del Evangelio de la Prosperidad. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de las riquezas. Son textos que se sacaron de contexto y se interpretaron como las riquezas son malas, ¿ven? No hay que evitar las riquezas, pero no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que no pongan su esperanza en las riquezas, pero las riquezas las tienen, por eso son a los ricos de este mundo, sino en Dios. Es decir, el rico tiene que estar y tiene que ser parte de la iglesia, pero simplemente no tiene que poner su esperanza en las riquezas, sino en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea que tú deberías los domingos asar carnes, comprarte tu helado y pasar de increíble dando la gloria a Dios. Porque el Señor te dio esa bendición. Si puedes. Si puedes, sí. Ahora, o sea, no queremos ser faltos de empatía aquí. O sea, lo que queremos hacer es un llamado de atención a regresar a una teología bíblica de la prosperidad, de las riquezas, del trabajo, del fruto del trabajo. La Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de esto, de una teología correcta del trabajo. La flojera es un pecado y la pobreza es una consecuencia del pecado. Totalmente. A menos que así de seas claro. Bíblicamente La pobreza, a quien defraudaron, a quien ultrajaron y a quien oprimieron por sistema, normalmente todos los demás conceptos de pobreza, que no son por circunstancias externas como una viuda y el sistema, son por malas decisiones. O sea, esa es la verdad. Yo no me refería a que si tú sufres de escasez es por consecuencia de tu pecado. No estoy diciendo directamente eso. Estoy hablando del general. En el marco general de la historia, de la narrativa de la Biblia, la pobreza es una consecuencia de la caída de Adán y Eva. Dios no creó originalmente un mundo en el que hubiera pobreza, sino que todos tuviéramos el mundo a nuestra disposición y a nuestro alcance. La pobreza viene por causa del pecado. ¿Por qué? Porque por causa del pecado es que hay tantas cosas, hay abusos, hay la flojera que muchas veces termina repercutiendo en ti, el amor, la idolatría al dinero es causa del pecado y lo cual termina destruyendo muchas veces la economía de las personas, la falta de dominio propio. Esos pecados que atacan directamente tu economía, nuestra economía,
es los que luego sufrimos las consecuencias de esos pecados directamente nosotros. Pero en el marco general lo que quiero decir es que la pobreza del mundo es consecuencia del pecado del hombre. Y por tanto, y obviamente aquí entra mucho tu perspectiva de qué tanto, de cómo veas el alcance o los efectos del evangelio. En mi punto de vista, los efectos del evangelio abarcan el todo del ser humano y eso incluye la pobreza del mundo, y por eso es que Dios pide a la iglesia hacerse cargo de los pobres del mundo, porque el evangelio tiene que transformar también esa área del mundo y esa área en las personas. Entonces, una salvación integral en el hombre tiene que incluir tu economía. No puedes dejar a un lado la economía, porque la economía es parte fundamental de tu día a día. Sí. Ahora, y cuando hablamos de pobreza, obviamente no hablamos de que no tengas un carro de lujo, o sea, no. Hay gente que vive quizá con poco, pero finalmente si tienes luz, agua y todo, te puedes dar. Es más, dice 1 Timoteo 6, ¿no? Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Obviamente este texto habla de extremos peligrosos, como por el hecho de no estar contentos con que puedes comer pollo, pero tú quieres comer carne, es más cara. Entonces, si estás comiendo pollo, gloria a Dios. O sea, hay gente que no tiene acceso a eso. Y yo siempre les digo a la gente que gracias a Dios está satisfecha con lo que tiene, porque tiene un hogar, tiene con qué cubrirse, puede pagarse el autobús o tiene un auto para ir a casa. Gloria a Dios, pero un motivo por el cual deberíamos buscar crecer económicamente es por cómo tener más podría ser un medio por el cual bendecir más a otros. O sea, si estás contento, gloria a Dios. Puedes tener más, gloria a Dios. Podrías hacer más para el reino. ¿Por qué? Porque es una manera de bendecir y ese es un gran estímulo. Y nada más quiero poner en contexto. Yo no soy rico. O sea, yo al día de hoy yo no tengo un carro. ¿Sí? O sea, no soy rico, no lo digo esto desde una posición privilegiada, lo digo esto desde lo que la Biblia enseña, y creo que debemos de dejar de hablar desde nuestra experiencia personal, de nuestros traumas y paradigmas. Y nunca hemos sido ricos. O sea, para que tengan una idea más o menos de nuestro trasfondo, nuestro papá comenzó en el ministerio siendo bivocacional, porque no tenía los recursos y tenía que vender leche. Mi abuelo tenía vacas y mi papá ordeñaba las vacas y vendía la leche. Y no estamos haciendo eso aquí para ponernos en la manta de, ay, pobrecitos, no, ¿de dónde viene? No, sino porque probablemente naturalmente alguien vaya a decir, no, mira, ustedes son creadores de contenido y tienen para el micrófono y para las cámaras y por eso lo dicen, para que entiendan más o menos. Entonces, no venimos a decir eso. Nuestro único deseo y nuestra única intención es que tengamos una teología sana de las riquezas, una teología sana del trabajo, una teología sana de la prosperidad, así como una teología sana de la pobreza y del sufrimiento, porque en todo esto no queremos decir ni negar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, tanto como algo directamente traído por Dios a tu vida para probarte o para formarte, como traído por una consecuencia lógica de ser creyente. Eso es parte fundamental, creemos, de una teología bíblica del cristianismo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana y puede llegar en cualquier momento. Y aunque te esfuerces y aunque tengas una estabilidad económica o incluso llegues a tener riquezas, Dios puede traer una prueba a tu vida, no que dependa directamente de ti,
pero por circunstancias de cualquier cosa. Un terremoto puede destruir tu casa y acabar con todos tus recursos y afectarte por el resto de tu vida. Una enfermedad, un accidente, lo que sea puede venir y lo que Dios te había dado o lo que habías obtenido por medio del trabajo puede venirse abajo de cualquier momento por soberanía de Dios, porque Dios quiere hacer algo en tu vida específicamente. Entonces, todo eso es parte de, pero lo que estamos haciendo notar aquí es que la tendencia después de todo el movimiento del Evangelio de la Prosperidad fue irnos al extremo de solo hablar de la pobreza, del sufrimiento y eso, y entonces dejamos de tener una teología correcta y ¿sabes qué los tiene que recursos ver? económicos. Hace poquito compartiste un video que habla de la planificación familiar, no sé si recuerdas, y veíamos cómo el impacto de la cultura fue normalizando algo que no estaba bien, que es la planificación familiar por motivos egoístas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto y por qué hacemos esto? ¿Y por qué existe nuestro podcast? Simplemente queremos incomodarte a pensar, no porque no pienses, sino porque ten cuidado con qué has escuchado o ten cuidado de ser producto de tu tiempo. Todos somos un poco producto de nuestra era. Y entonces nuestros traumas cristianos, culturales, sociales, tienen que ver con nuestra era. Aunque nos digamos que somos contra la cultura, sí afecta nuestra cosmovisión. Muchas veces nosotros probablemente incluso predicamos impactados por la cultura y en respuesta a una cultura, y en respuesta a algo. Y seguramente enfatizamos más unas cosas que otras. Y debemos siempre estar evaluando mi pensamiento, si lo que yo creo de este tema, lo creo porque lo aprendí de la Biblia o porque me lo dijo alguien más. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo que de Jesús y de su vida sin problema podemos obtener un chorro de enseñanzas que hablen de cómo Jesús era pobre? ¿A poco? ¿Y estás de acuerdo que alguien que quiere irse para el otro lado podría también obtener un chorro de textos bíblicos de Jesús en abundancia? O de Jesús mantenido. Ajá, ¿sí? Sí. Y Pablo, Sí. o sea, un cuate que tuvo incluso tanto que se dio el lujo de decir, yo ya tengo. O sea, pero también, y entonces, lo que quiero decir es que de la vida puedes obtener enseñanzas para un extremo y para el otro, como hay gente que obtiene enseñanzas socialistas de la Biblia, imagínate, de hechos, de cómo funcionaba la iglesia y de esta comuna de la iglesia, entonces todo eso. Pero, ¿qué es lo que te llamamos y qué es por qué creo que pensadores tan como Tim Keller, como R.C. Sproul en su momento, obviamente como Piper, que de hecho escribe un libro que se llama Piense, creo que es lo que necesitamos hacer como iglesia, no nada más repetir cosas, sino pensar, ¿sabes? Yo algunas veces, por escuchar a Paul Washer, dije que jugar con los jóvenes en una reunión de jóvenes era pecado. Todos lo hicimos. Creo que todos los que están en la doctrina alguna vez pensamos que jugar algo con los jóvenes en la iglesia era del diablo. ¿Por qué? Porque lo dijo Paul Washer. Claro, yo estuve a cargo de los jóvenes. Yo estuve a cargo de los jóvenes un par de años. Y mis Sí. Así fue, la verdad. Perdonen, chicos, si alguien de esos ve aquí. No estoy diciendo que estuviera mal la enseñanza expositiva, ni que Paul Washer estuviera diciendo algo incorrecto, pero de nuevo, ¿en qué contexto lo dijo Paul Washer? Y nosotros nada más agarramos y queríamos hacer todo, y lo mismo creo que pasó con mucho de esto, pero no solo eso. En México llevamos por lo menos unos 8 años inmersos en la izquierda, pero antes de eso estuvimos muchos años sufriendo por la derecha, ¿sí? Y eso sí impacta nuestra visión de cómo funciona el mundo. O sea, aunque digamos que no, miren, hay que mirar a nuestros vecinos de Estados Unidos. Lo que están pasando ellos. Y mucho del problema viene porque pensamos que la Biblia no es relevante para esos otros temas. ¿Por qué? Bueno, este es otro tema, luego lo hablaremos yo creo aquí, que es ese dualismo que creamos por décadas
el cristianismo estuvo sumido en un dualismo en el que separamos lo espiritual de lo secular, y esto afecta muy directamente en que dejamos de tener una teología para esos otros temas, como los asuntos de política, como los asuntos de economía, y creemos que la Biblia no dice nada sobre eso. Y también, bueno, esto es otra cosa, todo este movimiento bíblico reformado centrado en el Evangelio, que no está nada mal, que nos centremos en el Evangelio, pero es esa idea de, no, la Biblia lo que quiere es hablar de Jesús. Y sí, pero Jesús quiere transformar tu vida, y quiere transformar tu mente, y quiere renovar tu mente. Y el renovar tu mente es renovarla de acuerdo a la Escritura, y por eso la ley de Moisés está llena de cosas para todas las cosas de la vida, porque era Dios legislando tu vida en todas las áreas de tu vida. Entonces, la ley de Moisés, luego la sabiduría, Proverbios, la familia, el sexo, la ética laboral es de los temas más importantes y relevantes de todo Proverbios. La ética laboral, es increíble todo lo que Proverbios te enseña, sobre todo hasta cómo prestar, cómo dar fianzas, o sea, es increíble que Dios y las cartas se de mete Pablo. en eso. Las cartas de Pablo, hablando a los esposos, a los hijos, a los esclavos, a los amos, a los ricos, a los pobres, al judío, al griego, hablando a la mujer, de cómo al hombre. La iglesia debe tratar, por ejemplo, a aquel que no provee para su hogar, a los ociosos que no trabajan. O sea, es que es totalmente relevante, pero de nuevo nos cuesta trabajo porque nos estamos metiendo con un problema muy cañón, que es obviamente la romantización de la pobreza. Es algo fuerte, que incluso ahorita que lo digo, yo estoy seguro que mucha gente va a decir, oye, Adrián está pasado de lanza, ¿cómo se atreve a decir las cosas con tanta frivolidad? De nuevo, yo no soy rico y yo también soy responsable de esto, y yo también estoy llamado a cambiar primero en mí, tener una cosmovisión más bíblica de todo, pero también ayudar a mi iglesia a ir por eso, no para que todos seamos ricos y que todos seamos empresarios. Mira que pasa algo, que cuando no tienes esta correcta teología del trabajo y del fruto del trabajo, lo que afecta directamente en la iglesia cristiana es a la siguiente generación. Si los padres no están siendo formados en esta correcta teología, entonces a sus hijos les están dando una educación en la cual no esperan que sus hijos puedan progresar financieramente. ¿Por qué? Porque eso los va a traer al pecado, eso los va a conducir a dejar la iglesia. ¿Me explico? Esas ideas son reales en el cristianismo. Sí, tiene que ver con dualismo y un pietismo rarísimo ahí, que en algún momento se nos metió, ¿eh? O sea, en algún momento ese chip se nos metió y dijimos, no, es que primero es el Señor, como si el Señor y el trabajo no pudieran congeniar, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, a alguien que tenía una empresa, yo siempre he dicho, o sea, imagínate la virtud de esos cuates que trabajan toda la semana y el domingo todavía sirven en la iglesia. Pero la gente pensó que solo el pastor era el ser espiritual. ¿Por qué? Porque vivía para el Señor en un trabajo. ¿Y qué pasó? La gente piensa que el trabajo pastoral no es un trabajo secular, porque es un trabajo que piensa que estás todo el tiempo orando con una capa y no tienes otras funciones. Y lo mismo piensan que el que es petrolero, que es ingeniero, no puede vivir una vida consagrada a Dios desde la economía de darle la gloria a Dios en donde esté y congregarse el domingo o congregarse con su familia. Entonces casi es como un segundo nivel de cristiano, aquel que no puede dedicarse 100% a la obra del Señor. Y eso, perdón, pero eso es herejía, eso es igual de hereje que lo otro, pues. Y eso sí nos los comimos todito y está afectando mucho hoy familias económicamente, problemas sociales, problemas de iglesias. Estoy seguro que esto afecta la economía también de mucha gente que podría ser sostenida financieramente por la iglesia. Seguramente hay más pastores que son bivocacionales. Yo lo veo directamente en las misiones, en el mundo de las misiones, a familias, o sea, misioneras que son mis amigos, que no pueden estar en el campo, se tienen que regresar o no pueden llegar porque las iglesias no tienen una correcta teología sobre cómo usar las finanzas para esto. Entonces,
quieras o no, termina siendo una consecuencia de todo lo que venimos diciendo. Entonces, creo que sí tenemos que cambiar el chip ahí cañón Y en no va esa a ser área. sencillo, pero porque primero tenemos que romper el molde de atrevernos a hablar sobre finanzas, algo que está pasando creo apenas en los últimos 5 años en general. Estoy hablando de mí, de quizá gente que conozco. Hubo un tiempo que era intocable y ahí está, como la gente que no sabe sufrir, la gente que no toleró el COVID porque pensaban que los cristianos no podíamos sufrir. Eso es una secuela de un evangelio de la prosperidad. La gente que no se puede enfermar, eso es secuela del Evangelio de Prosperidad, la gente que cree que dando, sirviendo, recibe. Otra secuela del Evangelio de Prosperidad es una mala enseñanza acerca de la generosidad, del compartir, de nuestra visión política, social, acerca de la economía, de ética del trabajo, de nuestra visión acerca de por qué debemos generar recursos. Y de nuevo, no es para hacernos ricos, es para extender el reino, porque siempre ha sido la visión de Dios con el dinero, extender su reino. Y si tú simplemente quieres meterte en esto, no lo veas como, entonces quiero ser rico, no. Velo como, ¿cómo podría yo ser de bendición a Pero otros? no solo eso, porque igual podemos llevarlo al extremo o la idea de decir que el dinero solo es para eso. No. O sea, ya lo vimos ahorita el pasaje que Dios nos da en abundantes para que disfrutemos. O sea, Dios también quiere que disfrutes tu vida, compa, que disfrutes del fruto de tu trabajo y que glorifiques. O sea, simplemente lo que tú decías, hacer una carnita asada ya es un acto de glorificar a Dios y de decir, disfrutar las cosas que Dios te ha dado, el irte a la playa, da gracias a Dios por eso, disfruta eso y disfrútalo para la gloria de Dios. Tienes la oportunidad de hacerlo. Y el simple hecho de tú hacer algo que mejora el mundo, que gobierna el mundo con lo que tú estás haciendo, estás haciendo lo que Dios nos pidió desde el comienzo, desde Génesis 1, que hiciéramos de este mundo un mundo mejor, que sacáramos que le sacáramos provecho a este mundo, básicamente. Y entonces tu trabajo ahí cobra completamente sentido. Si tú no trabajas en algo que sea directamente pecaminoso, obviamente. Claro. No, y por supuesto, mucha gente desempleada está en un sistema, está caminando en ese progreso natural de crecer. O sea, tampoco, este no es un podcast para acelerar esto. Es un podcast simplemente para que tu teología no evite que puedas ser bendecido de una u otra manera. O sea, que no le huyas a lo que Dios pueda hacer a través de tu vida. Si tú estás con un sueldo que te alcanza para vivir y estás bien y puedes disfrutar con tu familia, mira, no lo des por sentado, da gloria a Dios por eso. Hay gente que no tiene eso. Y tú puedes bendecir a tu iglesia, tú puedes servir en tu iglesia, tú puedes no solo no ser una carga, que tampoco está mal serlo, porque si genuinamente lo eres, la iglesia es bendecida por apoyarte, pero también poder ayudar a otros, llevar las cargas de otros. O sea, hay un montón de beneficios que trae esto. No vamos a hablar de todo lo manchado que está el sistema, el capitalismo, la inflación, son otros temas. O sea, yo sé, impuestos, el SAT, lo que me digas, o sea, yo sé en qué mundo vivimos. Yo tengo una pequeña empresa de video y, o sea, sí, yo sé cómo funciona eso, está cañón. Pero no nos confundamos, no pongamos de pretexto eso para una mala mayordomía, para falta de dominio propio, para problemas que están fuertes y que podrían estar ocasionando que no estemos bien. Y sin saberlo, que eso sea una consecuencia de una mala teología que se desarrolló porque quizás somos expertos en calvinismo, somos expertos en doctrinas de la gracia, somos expertos en catecismo, pero eso no ha bajado a nuestra vida práctica, ¿sabes? O sea, no ha bajado a nuestra vida práctica, no sabemos cómo vivir en este mundo. Creemos que estamos allá en la patria celestial y no estamos sabiendo ser peregrinos y extranjeros en los 10, 5, 3 días o 20 o 30 años que nos quedan en la tierra. Es como si estuviéramos en stand-by, porque lo único que sabemos es la perseverancia de los santos. Y pensamos que eso es el cristianismo.
Y eso nos pasó a todos los que somos resultados de la época de sana doctrina. Exacto. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñaron cuando la sana doctrina, el movimiento reformado, y entonces la vida práctica, la teología de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, la sabiduría. En esto siempre es bueno recordar a los puritanos, que tenían una teología, puedo decir, sólida, calvinista, reformada, pero los cuates vieron una oportunidad, si bien sí, por circunstancias, muchos de estos emigraron al Nuevo Mundo, en lo que eran las colonias inglesas, pero vieron una oportunidad ahí de hacer algo más con su vida, que no solo implicaba la iglesia, que no solo implicaba el cristianismo, pero sino implicaba el trabajo y establecer ciudades, pueblos. Y bueno, hoy en día tenemos Estados Unidos. Yo sé que hay todo un debate ahí si realmente fue así la formación de Estados Unidos o no, que no nos incumbe a nosotros tanto, pero a mí me gusta más creerle el lado de la historia de los puritanos. Entonces, es como eso, una vida cristiana integral que incluye la mayordomía de tu economía, y eso tiene que afectar de alguna manera. Y esto no lo decimos para que tú te obsesiones con decir, no, mira, sí, yo tengo que ser empresario, tengo que ser rico. Por favor, no nos saques de contexto. No estamos diciendo aquí todo lo que se pueda decir sobre el tema en la Biblia. O sea, mejor búscate algún libro, no sé, sobre el tema y estúdialo. Hay varios, hay mucho material, pero si hoy ya te sembramos esa duda, de nuevo, a pensar bíblicamente, que es lo que hacemos normalmente en este podcast, nada más meter ahí como la duda, o a lo mejor mostrarte que hay dos cuates hablando desde otra perspectiva y que tú digas, caray, y a lo mejor muchas de estas cosas te pueden incomodar, y está bien si te incomodan, pero si te llevan no nada más a enojarte en los comentarios o a resistirte piensa si no es por un trauma o por algo que tú has sufrido, pero a resistirte, sino te llevan a instruirte, a leer a pensadores cristianos que hablan del tema, creo que ya ahí tu teología va a crecer. Porque de nuevo, una mala teología hace mucho daño. Hizo mucho daño la teología del Evangelio de la Prosperidad, pero también hizo mucho daño lo que no se dijo, lo que no se enseñó, lo que no se aclaró, lo que se dejó ahí en el aire. Y eso sí afecta mucho. O sea, de nuevo, por ejemplo, a mí uno negociable, y no sé si tú estás de acuerdo, si tú no ofrendas a una iglesia o al Señor de alguna manera, tú estás en pecado. O sea, estás en pecado. Y es un pecado deliberado. Sí. No estoy diciendo cuánto ni cómo, ¿no? Pero si para ti no es una prioridad, tú tienes un problema en tu corazón. Y sí lo puedo decir, no me importa si tienes sana doctrina en otras cosas, no eres sana doctrina, no tienes una buena eclesiología para empezar. O sea, si tú tienes un problema con la autoridad de iglesia por el hecho de que pues se pasaron de lanza contigo un pastor ratero o un apóstol, pues tienes que corregir eso, porque ese es un problema serio doctrinal que tienes también. Entonces ya no eres tan sana doctrina, y si le seguimos sumando temitas, a lo mejor no eres sana doctrina. Simplemente dejaste de llegar a una iglesia donde te robaban y ya, pero tenemos que evaluar estas cosas y buscar crecer en estos temas. Y espero que esta conversación del Evangelio de la Prosperidad, de su caída, porque así cayó, pero de lo que dejó, también te lleve a evaluar y decir, híjoles, todos somos un poco nosotros, todos somos un resultado de nuestra época. Las cosas buenas y también seguramente algunas cosas malas deben haber por ahí. Y en el desarrollo del pensamiento cristiano tenemos que siempre tratar de ir adelante y seguir evaluando siempre, constantemente. Y creo que es un proceso igual natural, que surgen las falsas enseñanzas y hay una respuesta contraria que muchas veces termina yéndose a un extremo, y entonces la traemos a un equilibrio bíblico. Es un proceso también muchas veces natural en el desarrollo de la teología y del pensamiento cristiano, y que esperamos que así sea, y que en las próximas décadas, hablo del cristianismo en Latinoamérica, podamos ver una mejor teología de la
economía, de la prosperidad, de las riquezas, de la mayordomía y todo lo relacionado con el tema. Y quizás termino con esto. No pensábamos que terminaríamos rayando, o no recordamos que este tema podía rayar en el asunto del socialismo y de ideologías de economía, pues, pero que era obvio que tenía que terminar rayando en eso. Pero bueno, sí, es otro temazo que quizás luego podamos profundizar más. Pero sí, de entrada, nuestra posición es que el socialismo para nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Entonces... Sí, y esperamos que si tú eres pastor o maestro, que te metas en este tema de lleno, primero tú, te instruyas correctamente, sabiamente, contextualices tu mensaje y que a lo mejor puedas decir, vamos a crecer en este tema y bendecir a tu iglesia, porque créeme que eso va a ayudar a que su iglesia sea más pura. Y el resultado para mí natural de una buena enseñanza de la teología, de la ética laboral y las finanzas, el resultado natural es la generosidad. Y la verdad es que la generosidad es algo increíble para bendecir a otros. Quiero terminar con este ejemplo. Yo ya no quería decir nada más, pero me acordé ahorita que dijiste lo de contextualizar. Quiero platicar un ejemplo que yo vi en el país donde estoy sirviendo. Espero no meterme en problemas con esto, pero tengo un amigo que es obrero también ahí, y él tiene una misión integral ahí en el país. Lo que él está haciendo es que vio una problemática que había en el país, y es que el evangelio está empezando a florecer en la ciudad, en la capital, y hay iglesias creciendo, y él estaba involucrado en alcanzar a jóvenes. Pero lo que pasaba es que por un tema económico, la mayoría de los jóvenes tenían que migrar a otros países por falta de trabajo. Entonces la visión que él agarró es: voy a hacer negocios. Voy a empezar a crear negocios para emplear a estos chavos que están empezando a ser discipulados en el cristianismo y que puedan continuar en la iglesia. ¿Por qué? Porque había un problema de que las iglesias no podían continuar y no podían crecer porque los jóvenes no podían permanecer en el país por un asunto económico. Entonces él dijo: voy a generar oportunidades de trabajo para que estos chavos puedan apoyarse y puedan ellos convertirse en los líderes de la iglesia, porque tarde o temprano se va a necesitar que ellos entren al ruedo. Y fue lo que empezó a hacer. Y empezó a generar así, y él se va genera un negocio. Claro que el cuate es experto en el tema, se ha metido, él busca inversionistas, está muy metido en el asunto. Y lo que él hace es eso: cada año, por lo menos, él está ideándose un negocio nuevo, y con el negocio anterior impulsa este negocio, y entonces emplea a creyentes para que puedan tener una fuente de ingreso dentro del país y puedan continuar en las iglesias. Y es la realidad. Si nosotros no empezamos a pensar en misiones integrales, en un trabajo integral, que no solo el clásico proverbio chino, ¿no? Que no solo le das el pescado, sino le ayudas a pescar. Entonces no avanzaremos. Necesitamos crecer en una cultura. Yo siempre digo, a lo mejor quizá puedas empezar yendo a proverbios, qué sé yo, la Biblia está llena de esto. Espero que simplemente esto te ayude como a decir, ok, necesito reconectar con lo que Dios habla acerca del tema. Y si tú eres alguien que fue afectado, nos dolemos contigo, pero dale la vuelta. O sea, el reino sigue. Y seguramente tu iglesia necesita que tú estés sano en tu corazón y en tu teología para contribuir al reino, para bendecir a otros. Entonces es tiempo ya de cortar con esta inercia que nos dejó. Y créeme que el evangelio y el sano evangelio y una sana doctrina de esto va a matar cualquier secuela a esto. Ya te diste cuenta, estos ministerios caducan. No te claves con las nuevas tendencias heréticas. Va a morir. Lo que no puede morir es la enseñanza bíblica, el evangelio, la extensión del reino, la evangelización global, etcétera, etcétera. Y creo que por eso necesitamos estar enfocados, no distraernos y no perder tiempo. Ahora sí que a la ley y el testimonio. Ley y el testimonio.
y espero que te haya servido. Si tú tienes dudas ahí, puedes comentarnos. De nuevo, relájate porque hay muchas cosas que no dijimos aquí que seguramente debíamos haber dicho. No pasa nada. O muchas cosas que dijimos que no debimos También, de haber dicho. o sea, estamos platicando, filosofando del tema. No somos la referencia del tema. Seguramente va a haber un blog de Ligonier o de Gospel Coalition o de cualquier autor que lo dice mejor que nosotros siempre. Pero bueno, este es nuestro podcast. Aquí hablamos y gracias por seguirnos. Estamos ahí en contacto y esperamos poder seguir hablando de este tipo de temas. Espero que no tardemos tanto en grabar el próximo. Nos vemos pronto. Cuídense. Vale, nos vemos. Bye.